Ahora vamos a hablar de un tema que le va a interesar, va a ver usted. Está con nosotros el doctor Rogelio Rodríguez Garduño, que es, además de ser doctor en Derecho por la Universidad Nacional, es titular concretamente de la Cátedra de Derecho Aéreo, ahí en la Facultad de Leyes, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y siempre nos hablas, doctor, bienvenido primero. Gracias, César. De los temas que se nos olvidan, que se le olvidan a la Corte o los demás. Pero el caso del aeropuerto, el famoso nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, hay algo que está pasando desapercibido. Dicen que los contratos, que si se cancela, que si sigue la inversión, que si se pierde. Pero hay un tema que debería estar en el centro. ¿Cuál es? Pues mira, César, es el tema de la eficiencia operativa del aeropuerto. Se ha hablado mucho del tema político, se ha hablado mucho del tema de la transparencia. No se desatiende su importancia, pero la total importancia es qué aeropuerto necesita la capital de la República Mexicana o la zona conurbada de este país. Y esta discusión no es nueva, cuando menos tiene 60 años y no la hemos resuelto. Y me parece que en este momento no la estamos abordando, porque estamos ya construyendo un nuevo aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pero este nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es un aeropuerto que se está desarrollando con 3 pistas, 2 de operaciones simultáneas, una tercera que se ha dicho que es para la operación de aeronaves oficiales. Y con esto nos crea, por otro lado, una pregunta. Se había dicho que el aeropuerto de la Ciudad de México no estaba saturado por operaciones oficiales. ¿Cómo es que entonces tiene una pista que es todo un lujo para operaciones oficiales? Son carísimas de hacer. Son carísimas, no solo de hacerlas, sino de mantenerlas, donde me conduce a otro tema. La decisión de construir el aeropuerto en el vaso regulador de lo que era el lago de Texcoco nos lleva a una cuestión indiscutible. Y esto es un terreno que va a sufrir hundimientos naturales, pero además con la resistencia de peso para el aterrizaje y despegue de las aeronaves, el avión crítico 380, lo que se conoce como PCN. Es gigantesco. Gigantesco, sí, hará que haya hundimientos además por operación, lo que nos conduce a afirmar, porque lo podemos afirmar, su servidor ha tenido la agradable experiencia de trabajar para el sector privado y gubernamental en la aviación, y saber que el aeropuerto actual de la Ciudad de México se mantiene en constante mantenimiento por los hundimientos naturales. Forma parte del mismo espacio. Y sin embargo, es un espacio ya más compactado de manera natural, no por ello resuelto. Sí, sí, porque no hay que olvidar que el actual aeropuerto también está, digamos, en un brazo de lo que era el lago de Texcoco. Es correcto. De ahí hacia atrás, digamos, donde despegan los aviones, continúa el terreno y más adelante, o un espacio cercano, es donde se está haciendo este nuevo proyecto. Pero entonces, ¿sí se puede o no se puede hacer un aeropuerto ahí? ¿Hay garantías? Las empresas que están trabajando, tú que las conoces, ¿sí nos dan garantía de que se podría? ¿Y a dónde tenemos que llevar la discusión entonces? Sin duda que se podría. Yo creo que para hablar con toda precisión, se puede hacer que tenemos un aeropuerto operando los mismos terrenos, como le hemos dicho. Es cierto. El costo de operación y mantenimiento es más alto, por ejemplo, que si hubiera hecho en la zona, digamos, de las riberas de Texcoco. Históricamente, desde tiempos prehispánicos, Texcoco era una zona terrena, mientras que lo que donde hoy vivimos era un lago. La decisión de Atenco, de Texcoco, en un momento dado era tendiendo a que sea una zona más compacta, de menor hundimiento. Por lo tanto, menos cara, no solo en construcción, sino en el tiempo de operación por mantenimiento. Y César, auditorio, si me permiten una cuestión, dada el análisis histórico que he realizado en este tema. El año pasado, en Buenos Aires, Argentina, con la presencia de representantes de México de la industria y representantes del grupo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en una asociación que se conoce como ALTA, sí, la Asociación Latinoamericana de Transportistas, se le recomendó a México por su presidente que tomara en cuenta una cuestión importante. El aeropuerto ha dicho que va a recibir 55,000 pasajeros al año. La primera etapa va a iniciar operaciones el 20 de octubre del año 2020. El pronóstico de crecimiento de tráfico nos va a tener en 59 millones de pasajeros. Este aeropuerto va a ser entonces saturado. Yo invito a nuestro auditorio, a las autoridades, a quienes están en favor y a quienes están en contra, que atiendan a los expertos. Porque se ha hablado de expertos y creo que de lo que hemos carecido es una discusión de expertos, no solo en asuntos técnicos. Sí, sí, no solo los ingenieros, los constructores, sino en aeronáutica. Ese es el asunto. Necesitamos consultar a los pilotos, a los controladores. Tenemos que tomar en cuenta que algunos tienen una posición oficial y que les va a ser difícil pronunciarse. Entonces están los colegios de controladores, están los sindicatos, están los investigadores,
Estamos quienes nos dedicamos a asuntos económicos, políticos y jurídicos del transporte y de la operación de aeronáutica en Y general. a todos ellos no se ha consultado hasta ahora. Mi experiencia histórica, César, antes de atender esto, es que México ha recurrido en un problema. No ha consultado ni siquiera a los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios directos? Líneas aéreas, operadores aéreos. O se les ha consultado y se les ha invitado a validar, que no es lo mismo. En mi trayectoria por la Canaero, cuando tuve el honor de trabajar en el sector privado, advertimos una situación que creo que hoy no ha desaparecido. La visión oficial ve a los aeropuertos como grandes entornos comerciales en donde accidentalmente aterrizan aeronaves. No, bueno. Y eso no puede ser. Si nosotros vamos hoy al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vemos que hay una gran afluencia de personas que ahí se mueven, pero no van a hacer uso de los servicios aeroportuarios. Sí, sí, sino van al banco o van Sí, a sí, las sí. oficinas, etcétera, etcétera. A los hoteles, creo. Porque los concesionarios de los aeropuertos, 1995, año importante, se privilegia una ley para privatizar y atraer a la inversión y hacer atractivo. Y eso está muy bien, Sí. pero sin descuidar pues, lo que debería ser el numen, la esencia de un aeropuerto, que son los aviones. Naturalmente, César. Y solo quiero dejar un dato, Por porque favor. creo que la discusión no se puede agotar en esta brevísima charla no. Que bien hemos podido tener. Es necesario que se quede de manifiesto que lo que necesitamos son pistas. Se está hablando que vamos a crear 2 pistas más para operación comercial y una pista para operación oficial. O sea, vamos a duplicar la capacidad del actual aeropuerto. Con una problemática. El aeropuerto actual se va a cerrar, entonces vamos a perder una pista. Cuando el aeropuerto actual, por otro lado, tuvo una pista cruzada, o sea, tuvo 2 pistas. Se debe revisar cuidadosamente ese tema. Y algo más, César, abusando. Hace no más de 10 años nosotros decidimos como país que íbamos a tener un sistema metropolitano de aeropuertos. Claro, y Toluca, ¿qué pasó con Toluca? Toluca, Cuernavaca, Puebla y Querétaro y la Terminal 2 de la Ciudad de México, con lo costoso que representa la inversión y actualización. Entonces no estamos ganando pistas porque estamos creando un aeropuerto que va a desincentivar al uso de los demás aeropuertos. Ya, Quiero muy interesante. solo y por último decir que he platicado con los controladores aéreos, he platicado con los pilotos y me han dicho que las trayectorias no son el problema. Esas se crean y se ajustan privilegiando la seguridad. Lo que hay que tomar en cuenta, qué queremos como país y qué queremos de la industria aeronáutica como Bueno, detonadores del desarrollo. Un gran tema, por supuesto, te vamos a volver a invitar para hablar de este o de otros temas. Gracias, Porque César. son los olvidados. Esos temas deberían estar en el centro y se nos pierden a veces. Muchas gracias, doctor. Gracias, César. Gracias, Estás muy bien. auditorio. Hasta la próxima. Hasta luego.